Gracias. Gloria a Dios. Santo Gracias, y poderoso Señor. Dios. Gracias. Aleluya. Gloria a tu Dios. nombre, Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Santo y poderoso Dios. Que la paz de Dios repose sobre cada corazón, sobre cada vida. Amén. Gloria a Dios. Y esté sanando corazones y esté sanando heridas. Alabado Sí, sea Señor. Dios. Amén. Que puedan tener. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Gracias. y poderoso Dios. Aleluya. Gracias, Cristo. Vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 7. Santo Dios. Alabado sea Dios. Mateo capítulo 7. Gloria a Dios. Gracias. Verso 24 en adelante. Dice la palabra, Gracias. la bendita y maravillosa palabra del Señor. Dice así. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Amén. Espíritu. Gracias. Y que se hable solo lo que está escrito. Sí, Señor. En el nombre de Háblanos, Jesús. Señor. Amén. Te rogamos, Señor, que tú nos hables Háblanos, Señor. directo al Háblanos, corazón, Señor. que rompas cadenas, ataduras y Amén. ligaduras y que Gracias. traigas sanidad a los corazones, Amén. Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Y que vuelva, Señor, la prudencia a cada corazón. Sí, Señor. Alabado sea Dios. A ti, Y la Cristo. cordura, Señor, a cada Amén. persona. Amén. Alabado sea Dios, para Santo. estar en tus caminos. En el nombre de Amén. Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así. Mateo 7, 24 dice así. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Alabado sea Dios. Y hasta ahí la palabra del Señor. Cristo estaba enseñando, hermano, en el Sermón del Monte. Alabado sea Dios. Le estaba enseñando a sus discípulos y le estaba enseñando a la gente que estaba allí reunida. Alabado sea Dios. Y empieza diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Entonces, hermanos, cualquier persona que escucha, dice, que oye las palabras de Cristo o que oye las palabras de este libro, dice, y las hace, o sea, y las pone por obra o es obediente a lo que dice la palabra del Señor, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, dice, sobre la roca. Ahora dice que nos va a comparar y va a comparar a esa persona que es obediente a la palabra de Dios a un hombre prudente. Yo me tomé el atrevimiento, hermanos, de buscarlo en el diccionario. Prudente. Prudente dice así, que tiene o se comporta con prudencia. Por ejemplo, hay unas oraciones con ejemplos. Dice, es muy prudente conduciendo. Ahora, ¿por qué se comporta esa persona con prudencia? ¿O por qué va manejando con prudencia? Porque va respetando las normas de tránsito. Frena cuando tiene que frenar, da el paso cuando tiene que dar paso, va a cierta velocidad cuando tiene que reducir la velocidad, reduce la velocidad y acelera cuando tiene que acelerar, pero con la velocidad estipulada. Claro. Alabado sea Dios. O sea, es responsable de lo que hace. Porque no solamente está siendo responsable de su propia vida, sino también de las personas que lleva a cargo en ese vehículo. Alabado sea Dios. Sigue diciendo, dice, deberías
ordenar tus palabras y ser más prudente con lo que dices. ¿Cuántas personas hay que son brutas para hablar? Que no tienen no solamente que sean refinados, sino que son brutas para hablar. Que todo lo que se le viene a la boca, eso lo expresan. Y a veces, hermanos, las palabras ofenden. Por eso tenemos que ser a veces prudentes. Tenemos que ser prudentes con las palabras que se hablan o que se expresan, como uno se expresa. Alabado sea Dios. Eso es ser una persona prudente. Gloria a Dios. Sigue diciendo, avisado. Mire los sinónimos de prudente. Cauteloso. Dice avisado, previsor, advertido, precavido, cauteloso, astuto, sensato, cauto, remirado, dice, mirado, alabado sea Dios, y lo contrario a todo eso es imprudente. Estamos diciendo que en el verso 24 de Mateo 7 dice que cualquiera pues que me oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, estaba hablando que esa persona prudente que edificó, dice, su casa sobre la roca, sobre el fundamento, sobre la roca que es Cristo. Porque antes se estilaba, hermano, edificar o hacer la casa arriba de una piedra o de una losa grande, alabado sea Dios, para que esa casa no cayera, para que esa casa tuviera un buen fundamento. Alabado sea Dios. Por eso dice, cualquiera persona que oye la palabra del Señor, dice, y las hace. Ahora dice, y las hace, y las pone por obra. Es obediente a lo que le dicen. Dice, le compararé. Nos va a comparar con una persona que es prudente, que es cauteloso, que es previsor, que es advertido, ¿no? Que es avisado. La palabra de Dios en Proverbios dice que el avisado ve el mal y se aparta, mas los simples reciben el daño. ¿Por qué? Porque el avisado, si le dicen que allí no vaya porque están trabajando o porque están haciendo una obra o están haciendo un pozo y se puede caer, entonces el avisado prevé un accidente, entonces sale de ahí, va por otro lugar, por otra dirección. Pero los simples, con tal de ahorrar trayecto, pasan, pero también están arriesgando su vida. Esas personas son imprudentes, son unas personas insensatas, que se les habla, que se les dice, pero no hacen conforme a lo que dice la palabra. ¿Por qué este tema, hermano? ¿Y por qué a veces yo me exalto, me exaspero? Hermanos, porque mirando la iglesia, mirando alrededor mío, que la palabra de Dios advierte, hermano, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Claro, nos advierte que Él viene. Amén. Tenemos que estar preparados. Gloria a Dios. Tenemos que estar, ser prudentes, que tenemos que estar erguidos, tenemos que estar velando, orando, velando, poniendo su palabra en obra. Y por eso tenemos que ser prudentes. Santo también. Dios, acá lo dice. Que Él nos va a comparar si somos prudentes. Amén. Pero una persona que es juiciosa y que le estamos avisando, hermano, porque a la iglesia se le avisa. Amén. Que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces el enemigo anda buscando a quien devorar. Claro. Entonces, ¿qué hace? Si nosotros le advertimos, hermano, le decimos por todos lados, como lo dice la palabra, Amén. Se lo decimos directamente, hermano, alabado sea Dios, que tenemos que tener cuidado. Entonces, hermano, tenemos que ser prudentes, tenemos que nos están avisando. Entonces, si a mí me avisan de algo, que hay peligro para nuestras almas, porque nos podemos deslizar, porque nos podemos apartar de Cristo, o porque el enemigo, hermano, nos está jugando una mala pasada, entonces, hermano, tenemos que abrir un poquito los ganchos, tenemos que abrir nuestro entendimiento y ver, hermano, que lo que está sucediendo se está cumpliendo.
Porque el enemigo, hermano, está ganando ventaja en la iglesia de hoy. Porque se les dice que se tienen que arrepentir. Se les dice, hermano, a la iglesia, no a las cuatro paredes, se les dice a las personas que tenemos que arrepentirnos, a la voz de Dios, y ser guiados por su espíritu, ser guiados por su palabra. Y hermano, y si nosotros no hacemos eso, se nos va a comparar como una persona insensata, que no es obediente a Dios porque es un desobediente. Miren lo que sigue diciendo de prudente. Se trata de personas que muestran un comportamiento moderado, avisado, previsor, alabado sea Dios, precavido. Se utilizan cuando la persona intenta prepararse o anticiparse a una situación. Cristo nos está anticipando, hermano, lo que el enemigo puede llegar a hacernos a nuestra vida o a nuestras almas. A veces, hermanos, Cristo nos habla y nos dice que nosotros tenemos que velar, hermano, velar, porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Porque así lo dice en Primera de Pedro. A su nombre sea la gloria. Y si nos dice que tenemos que velar y la iglesia no vela, significa, hermano, que no estamos haciendo sensatos, estamos haciendo insensatos. Porque no estamos siendo prudentes a las palabras que Dios nos está pidiendo que hagamos. Ahora dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En el capítulo 25 de Mateo, alabado sea Dios, en la parábola de las 10 vírgenes, gloria a Dios, dice así, versículo 1 y 2, de capítulo 25 de Mateo. Entonces dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran ¿qué? Prudentes. Eran obedientes a Dios. Habían hecho los deberes, habían recogido, tenían sus lámparas, pero tenían poco aceite, pero también tenían una redoma extra, o sea, una jarrita con aceite, porque la habían reservado por si llegaba a tardar el esposo. Entonces 5 eran prudentes y 5 insensatas. 5 eran imprudentes. Porque imprudentes significa también insensato. O una persona insensata, como lo dice allí más adelante, que no edificó su casa sobre la roca, sino que la edificó sobre la arena. Entonces, hermano, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, su casa se va a desarmar porque no edificó sobre la roca, porque no tenía un buen fundamento. Volvamos allí a Mateo 7. Por eso dice, y cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, ¿quién es prudente en este momento? ¿Sabe, hermanos, que yo en estos días aquí en nuestro barrio están haciendo las calles, la están arreglando para la gloria del Señor, están haciendo cordón cuneta, calles nuevas, gloria a Dios, para embellecer un poco el barrio. Y estaba mirando ayer, porque estaba sentado afuera meditando y pensando, cómo personas, hermanos, se largaban por los costados de las máquinas, ¿no? Siendo insensatos, sabiendo que hay peligro, porque una máquina, una retro, estaba cargando, sacando tierra, hermano, y poniéndolo en los camiones, y pasaban, hermano, por el costado. O cuando se iban los camiones cargados de tierra para descargarlo, se le atravesaban autos, se le atravesaban motos, y no dejaban trabajar tranquilo a la gente. Entonces, surgió este tema, hermano. ¿Cómo estamos siendo en la casa del Señor? ¿Cómo estamos siendo nosotros, los hijos de Dios? Si estamos siendo prudentes a lo que Dios nos está diciendo y lo que Dios nos está avisando, o estamos siendo insensatos, hermano. Porque cuando lamentablemente las cosas y las personas que yo veía no solamente eran mundanas, sino también que había gente
que asistía a la iglesia y se manejaba imprudentemente, hermano, en estas situaciones. Claro. Alabado sea Dios. Que ellos también ponen cosas para que no pasen, carteles, ponen cosas, cosas que no, para que no pasen por ese tema, porque nosotros tenemos que ver que ellos ponen para el peligro, o porque el hay peligro peligro de ellos o de la persona que es imprudente, amén. No solamente eso, porque hay peligro. Y hay peligro. Porque si ponen un cartel de pare, es porque hay peligro. Hay peligro. Es porque por ese lugar hay un peligro y nosotros no nos podemos atravesar. Claro. No podemos ir por ese lugar porque hay máquinas trabajando y pueden chocarte, te pueden pasar por arriba, porque las máquinas están mirando para adelante, no pueden estar mirando y teniendo el control de todos lados. Lo mismo pasa, hermano, cuando mucha gente está trabajando fuera o está trabajando en las calles con máquinas, no puede estar atento, hermano, al tránsito. Ni a la gente que pasa por delante o por detrás. La que está delante sí porque la mira, pero lo que pasan por detrás, que pasan, hermano, que cuando van a arrancar marcha atrás se tienen que frenar bruscamente a veces porque se le atravesó un auto o se le atravesó un niño con una bicicleta o una moto, hermano. Entonces, gente imprudente. Porque le dan la voz de alto, le avisan y la gente no entiende que no tiene que pasar por ahí porque hay peligro y la gente va y recibe el daño a veces porque no hizo caso a las señales que el hombre puso para no seguir adelante. Eso lo decimos humanamente, pero si nosotros lo llevamos espiritualmente, sabiendo que el enemigo dice anda como león rugiente buscando a quien devorar, si nosotros no oramos, si nosotros no congregamos, si nosotros, hermanos, no estamos leyendo la palabra, ni tampoco meditando en su palabra, ni tampoco, hermanos, poniéndola por obra. La palabra de Dios, hermano, está llena de advertencias, cosas que realmente no tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque se nos dice lo que tenemos que hacer y la gente no entiende. La gente, por más alerta que le dé, por más señales que le tengan aquí en la palabra del Señor, y las mire y las observe, no entiende. Porque es insensata, porque no quiere ser obediente a lo que dice su palabra, sino que es insensata, es rebelde. Y esa rebeldía, hermano, la está llevando a la condenación, porque está siendo desobediente a su palabra, a la palabra del Señor. Mire hoy nomás, hermanos, cuántas veces nosotros tenemos que decir que tenemos que congregar y la gente no congrega. ¿Por qué no congrega? Porque es una persona insensata, porque son insensatos delante de Dios. Porque sabiendo que tenemos que orar, sabiendo que tenemos que hacer, alabado sea Dios, lo que realmente Dios nos pide para hacer. Tenemos que tener comunión con Dios, pero también con otros hermanos. Amén. Gloria a Dios. Si no, mire, medite en el Salmo 133. Pero la gente, hermano, no entiende. La gente es imprudente, hace imprudentemente las cosas. Que mire que el Señor tiene misericordia, ¿no? Porque nos alerta de las vírgenes insensatas y de las prudentes, porque Él viene. Gloria a Dios. Él nos está avisando por amor de nuestras almas. Por amor de nuestras almas, despierte aquella alma que está dormida. Que Él viene, quiere venir a buscar y salvar su alma, amén. Es eso lo que pide el Señor. Gloria a Dios. Y nosotros nos ponemos tan rebeldes y tan insensatos somos a veces, que va a venir Cristo y nos vamos a quedar. Pero el Señor nos alertó, nos avisó, nos avisa. No va a tener excusa en aquel tiempo. Claro, por amor de su alma. Gloria a Dios. Porque Él ya pagó un precio y ya lo hizo. Ahora va a venir a buscar a aquellas personas que estén preparadas, que estén haciendo la voluntad de Él, que estén llenas de su espíritu para esperarlo en lo alto, amén. Gloria a Dios. Dice, vamos a ver lo que es imprudente. Una persona imprudente, dice, se aplica a la persona que no tiene prudencia. Amén. Por ejemplo, como yo le decía que era prudente el manejar, que claro, guardaba las señales de tránsito y todo lo demás, pero dice, es un conductor imprudente que aprieta el acelerador sin comedimiento, dice alguno.
sin tener precaución alguno, que le gusta andar ligero. Muchas veces nosotros salimos, cuando nos vamos a ver a nuestros hermanos que están afuera. Amén. A veces nosotros venimos y en las señales antes de llegar, por ejemplo, a 2 kilómetros más o menos, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, hay carteles de cómo se tiene que aminorar la marcha. Principalmente a 1,5 kilómetros más o menos hay un cartel que tenemos que reducir la velocidad a 60 kilómetros. De ahí casi 1 kilómetro tenemos que hacerlo a 60 kilómetros. Amén. Después, al llegar a la planta urbana, se reduce la velocidad a 45. Pero cuando nosotros vemos cómo pasan, hermanos, camionetas, cómo pasan camiones, autos, motos, a una velocidad fuera del límite, hermano. Se están manejando imprudentemente. Si alguna criatura o si algún animal, póngale, sale a la calle, después la culpa de quién la lleva. ¿El dueño del animal o la persona que se fue atropellada? Claro. ¿No habría que ser un poquito más respetuosos con las normas de tránsito? Bueno, si nosotros fuéramos más respetuosos con las palabras del Señor, poniéndola por obra, claro, esto sería otra cosa. Nuestra ciudad sería otra. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros nos preocupamos por andar en obediencia a Dios, no faltaría el trabajo. Claro. Habría trabajo. La situación no sería tan delicada, hermano, con asuntos delictivos, hermano. No habría tanto robo. ¿Por qué? Porque si se busca de Dios, Dios da el amparo. Dios no solamente da el amparo, sino que protege a su pueblo. Amén. Y protege esta ciudad si se vuelca a las manos del Señor. Pero hoy en día, hermanos, se está manejando imprudentemente las personas. Se habla de la violencia, se habla, hermano, alabados a Dios, de la delincuencia, se habla de todo tipo. Y la gente está acostumbrada a tener un prejuicio de las personas o de la situación, pero nadie hace nada. Nadie busca al Señor, nadie quiere la dirección ni la corrección de Cristo. Cada uno hace lo que bien le parece. Y esto no es vivir sin ley, hermano. Nosotros tenemos que vivir bajo la ley de Cristo, bajo la ley de su palabra. A su nombre sea la gloria, porque estamos por su gracia. Amén. Porque por gracia somos salvos, hermano. Y es por fe. Señor, amén. Por eso dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Una persona imprudente, ¿qué va a hacer? No va a hacer nada. Una persona prudente primero estima lo que va a necesitar. Piensa lo que va a necesitar. Saca un porcentaje de lo que va a gastar. No solamente porcentaje, saca un resumen, hermano, de los materiales que Amén, necesita, amén, del dinero que necesita para comprar los materiales, y después, hermano, se sienta a calcular lo que va a gastar. claro, Y hasta que no tenga todos los materiales, no se pone a edificar. ¿Por qué? Porque una vez que empieza, tiene que terminar. claro. ¿Y cuántas personas hay que empiezan algo, hermano, y no lo terminan? ¿Cuántas personas hay que entran a Cristo Jesús y que empiezan la carrera de Cristo y no están terminando con Cristo? Están terminando más en el mundo que en la palabra del Señor y congregados en una iglesia. ¿Por qué? Porque no fueron prudentes. Porque no se sentaron a calcular lo que tienen que perder. Porque esto no es de tomarlo todo a la ligera, hermano. Amén. Nosotros tenemos que entender una cosa, que si yo entro a Cristo Jesús, ya mi vida no me pertenece. Gloria a Antes Dios. mi vida y mi alma le pertenecían al diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Pero cuando yo entré a Cristo, cuando Cristo entró a mi corazón y le abrí la puerta de mi vida y de mi corazón, ahí, hermano, yo ya no le pertenezco más a nadie, solamente a Cristo. Amén. A Cristo le pertenezco. Gloria a Dios. Y entonces, si yo le pertenezco a Cristo, tengo que hacer su voluntad y lo que Él me pide para hacer, y no lo que yo quiera hacer. Amén. ¿Cuántos hay que le dicen, Señor, quiero hacer tu voluntad?
y terminan haciendo la voluntad de ellos y no la de Dios. Es cierto. Por eso tenemos que ver, tenemos que optar, como dice allá en Romanos 12, alabado sea Dios. En Romanos 12, hermano, habla que tenemos que presentar nuestros cuerpos como un culto racional, Santo Dios. pero tenemos que ver, a su nombre sea la gloria, cómo estamos manejándonos. Por eso dice, le compararé a un hombre prudente. Estamos siendo imprudentes, perdón. Dice, una persona imprudente dice que ha sido dicho, dice, o ejecutado sin cautela ni moderación. ¿Cuántas personas, hermanos, hablan y vienen a decirle de repente una mala noticia a una persona que está enferma del corazón? Obran imprudentemente, dicen imprudentemente. ¿Cuántas hay personas, hermanos, que están conversando tranquilamente y viene otra y obra imprudentemente porque se mete en la conversación y no sabiendo lo que dice cualquier disparate? Esas son personas imprudentes, que es irrespetuoso o irreverente, que es atrevido, desatinado, dice, descarado. ¿Cuántas personas hay, hermanos, o cuántos hijos hay que son irreverentes a los padres? Que son atrevidos con sus padres. Que es indiscreto, dice, o descubre noticias que han de permanecer en secreto. ¿Cuántos chismosos hay a nuestro alrededor? Que a veces le contamos o se le cuenta un secreto para que lo tengan, por eso es secreto, y ellos lo divulgan. A su nombre sea la gloria. Eso tenemos que ver cuántas personas insensatas podemos ser o podemos haber dentro de una iglesia. Si no meditamos en su palabra, si no ponemos por obra lo que dice su palabra, a su nombre sea la gloria. Por eso dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba, dice, fundada sobre la roca. Porque el fundamento de esa casa estaba bien basado y estaba bien puesto sobre la roca. Ahora, esta persona prudente, eso meditaba mucho entre ayer y hoy. Ahora dice que yo tengo que ahondar. Cuando Cristo vino a mi vida, o viene a nuestra vida, viene para vivir y asentarse en nuestro corazón. Y yo tengo que edificar mi vida en la roca que es Cristo. Yo tengo que poner mi vida en la roca que es Cristo, para hacer su voluntad, no la mía. Por eso dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque una persona que pone el fundamento en Cristo, ¿qué va a hacer? Va a estudiar su palabra. Va a meditar en su palabra. No solamente en los dichos de Cristo, sino también en la de los apóstoles, que están aquí. En las cartas paulinas, en las cartas universales del apóstol San Juan, Judas y Santiago. A su nombre sea la gloria. Y Pedro. Hermano, si yo ahondo el conocimiento y si yo ahondo en la presencia del Señor y a lo que dice su palabra y la pongo por obra, vengo a ser un hombre prudente. ¿Por qué? Porque edifiqué mi casa, puse mi fundamento en Cristo, lo puse sólido. Y mi casa es un hogar donde hay una chimenea, donde hay personas viviendo y conviviendo juntos. Por eso dice, descendió lluvia,
Vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, si yo estoy bien fundado sobre la roca que es Cristo, y mi fundamento está en lo que dice la palabra de Dios, y en los fundamentos puse mi cimiento, porque fundamento significa cimiento, en los escritos de los apóstoles y también en los de Cristo, puede venir cualquier turbulencia, cualquier problema a mi vida, hermano, que no me voy a apartar del camino del Señor. No me voy a ir. ¿Por qué? Porque puse mi fundamento, porque mis cimientos están en Cristo Jesús y en lo que dice su palabra y estoy poniéndolos por obra. Amén. Eso es una persona prudente que hizo su casa, puso su casa sobre la roca, que es Cristo. ¿No dice que la santa ciudad está en cuadro? ¿No dice que la santa ciudad, hermano, y los muros de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, tienen 12 cimientos? Y esos 12 cimientos son los nombres, hermano, de los 12 apóstoles, alabados a Dios, que le sirvieron y anduvieron con el Señor. Si no, hermano, tenemos que prestar atención a lo que dice su palabra. Y si yo no pongo los cimientos, mis cimientos de mi casa, en los cimientos que son de Cristo, si yo no edifico mi vida, mi corazón, a los dichos de Cristo y de los apóstoles, y no sigo sus mandamientos, cuando venga problema y dificultades, no voy a saber lo que hacer. ¿Cuántas personas hay que estaban en la iglesia, se congregaban, pero repentinamente después ya no están más? ¿Por qué? Porque cuando vinieron problemas, cuando vino la hora, hermano, de dar la cara por Cristo, se retiraron avergonzados. ¿Por qué? Porque su fundamento no estaba en Cristo Jesús, en la roca que es Cristo. Estaba basado en lo que decían hombres, enseñanzas de hombres o doctrinas de hombres, y no en lo que decía su palabra. Ahora estamos hablando, hermano, de personas obedientes. Dice palabras de Cristo sobre la obediencia. Vamos por un momentito, hermano, a navegar un poquito lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice en el capítulo 12 de Mateo. Mateo 12. Gloria a Dios. Verso 50. Gloria a Dios. Vamos a ir del 46 en adelante. ¿No puedes leer? Sí. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Santo. Respondió él a aquel que le decía esto y dijo: ¿quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos le dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Gloria a Dios. Ahora, palabras de Cristo, hermano, sobre la obediencia. Gloria a Dios. Hermano, tenemos que ser obedientes a Cristo y las palabras de Cristo sobre la obediencia a Él. Ahora dice, y mientras Él aún hablaba, dice a la gente, vinieron su madre y sus hermanos y le querían hablar, querían estar con Él. Porque vaya a ver cuánto hacía o cuánto tiempo había pasado, hermano, de la última vez que estuvieron juntos. Ellos tenían ganas de estar con Jesús. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo Cristo, o sea, respondiendo Él les dijo, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? No es que no le haya ignorado. Él sabía, hermano, si Él era Dios. Él sabía, pero también sabía, alabado sea Dios, que sus hermanos eran incrédulos.
que no creían en su palabra. En ese momento, hermano, no creían a Cristo. Y no lo querían compartir con la demás gente, lo querían sacar del lugar para llevárselo y para estar con él y hablar con él. Pero Cristo, hermano, como era popular, Cristo, hermano, como venía a enseñar y estaba enseñando, le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y les dijo, y extendió su mano a sus discípulos. Y los discípulos de Cristo dice, ahí, he aquí mi madre y mis hermanos. Qué lindo, ¿no? Ahora fíjese, porque todo aquel dice que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ahora digo yo en este momento, ¿quién está haciendo la voluntad de Dios, de nuestro Padre Celestial? Porque hoy es día de congregarse. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que están de repente, que están cerca y no congregan porque no quieren? No porque siempre inventan y buscan un pretexto, hermano. Si hoy es un día de culto, reúnete. Porque esta es la voluntad de Cristo, que el pueblo de Dios se reúna para meditar en su palabra, para ser edificado en la fe y para que yo ponga mi fundamento y aún de más en el camino del Señor, en el fundamento que es de Cristo. Por eso dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora, ¿el que hace la voluntad de Dios se va a dejar de congregar? Claro que no. Porque si es la voluntad de nuestro Padre que nos congreguemos, hermano, para que estemos todos juntos y para que allí descienda, hermano, el Espíritu de Dios y nos llene, nos edifique, nos santifique, hermano, y nos enseñe su palabra y cómo debemos de guiarnos y nos dé fuerza para seguir adelante. Si no, fíjese hoy cómo están, hermano, aquellas personas que nos congregan, con el ánimo caído, con el ánimo por el piso, impacientes, diciendo igual cualquier barbaridad. ¿Será la voluntad de Dios que te quede en tu casa? ¿Será la voluntad de Dios que no pases por la iglesia aun cuando estés por aquí? ¿Será la voluntad de Dios que no vayas a congregar? ¿Que no hagas su palabra? ¿Será la voluntad de Dios, hermano, que cuando tengas que reunirte tú te vayas a algún otro lado, que pongas a otras cosas antes que al lugar de Dios? Porque cuántas personas hay que sin querer, hermano, están dejando de hacer la voluntad de Dios por la voluntad humana. Y tomando decisiones a veces imprudentemente, nada más que por desesperarnos, por tener impaciencia y por no tener paciencia y saber esperar. ¿No dice su palabra en Mateo 6:33? Sí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. El Señor te puede probar también por la palabra. En todos lados. A nosotros, un caso, me acuerdo que lo voy a contar, porque ya lo pasamos, digo, y gracias a Dios el Señor nos ayudó a perseverar. Una vuelta teníamos culto ese día y que era el cumpleaños de un familiar de mi esposo y iba a venir justo a la hora del culto, ¿no? Si fuéramos otros nosotros, agarrábamos, dejábamos el culto de la palabra de Dios para darle a los hermanos que venían por atender a los padres o a los familiares de Danilo. Acá lo mismo. Porque si no, Jesús hubiese atendido a la madre y hubiese dejado las cosas de Dios. Amén. Y bueno, a nosotros nos pasó, nosotros tuvimos que dar el culto porque la palabra era primero, porque la enseñanza era primero. Gloria a Dios, bueno, bien predicado. Claro, ellos esperaron a la cocina y no es porque no la amemos, sino para que vean que somos prudentes, que somos hijos de nuestro Padre, que nos ha mandado a obedecer su palabra y a ponerla por obra. Y que ponemos por obra, y que vamos a ser probados, a ver cómo estamos. Y que ponemos por obra lo que dice su palabra. Primero amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque ¿qué haría usted si se le aparece, estén predicando la palabra de Dios y se le aparece su madre, Gloria su padre? No, pero no solamente eso. ¿Cuántas personas,
¿cuántas personas? Porque ya que tocaste un caso, yo también voy a tocar otro. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que nos dijeron, ay, hermano, si yo hubiese ido al culto acertaba? También. Porque pasamos de aquello en el campo. Dejaron de venir al culto por irse a pescar. Pasaron la de Caín, como dicen, ¿no? El comentario popular. Pasaron de todo. Le sucedió de todo. ¿Pero por qué le sucedió? Por desobediencia. Por no poner primero a Cristo en primer lugar. Amén. Nosotros, hermanos, lo hacemos a las 4 de la tarde los cultos. Claro. Y ellos dejaron de venir a la reunión por irse al campo de tardecita. Podían haber venido al culto y después se fueron a irse, pero no. Claro. Dejaron de congregar para irse al campo, con un familiar que vino. Gloria a Dios. Yo me acuerdo el testimonio, hermano, testimonio de nuestro hermano pastor, hermano, amén, Mauro. Sí. ¿No? Gloria a Dios, que ya partió con el Señor. Gloria a Dios. Y de la hermana Gavina, que él siempre decía y daba testimonio, hermano, de esta hermana. Alabado sea Dios. Amén. La hermana dice que una vuelta vino el hijo de Salto, gloria a Dios, y justo vino un domingo, y ella siempre congregaba los domingos de tarde, cuando los cultos eran de tarde, gloria a Dios, y dice que llegó el hijo, dice, ahora he llegado a verte, dice, vinimos a verte y vos te vas a la iglesia. Sí, porque primero está Dios, después está la familia. Y no se perdía, dice, ni un culto. Claro. La gente que llegaba de visita tenían que esperarla, que ella regresara, entonces ahí sí participaba de esa reunión, pero primero le daba el culto a Dios. Claro, y estaba su alma también y si en no, juego, claro. y si no querían ir, y si no querían quedarse, los invitaba a ir a la iglesia. Claro, porque nosotros también necesitamos. Lo que se necesita son gente de fe. Lo que Cristo necesita, hermano, gente que se la juegue por Él. Amén. Que manifieste, hermano, que realmente son hijos de Dios o hijas de Dios. Gloria a Dios. Que hagan, hermano, lo que ellos pronuncian con su boca. Porque cuánta insensatez es hacer voto a la ligera. Amén. Como lo dice en Eclesiastés. Es cierto. Amén. Gloria a Dios. Hacer voto a la ligera, hermano, es ser insensato. Porque a los hombres los podemos engañar y mentir, pero a Dios no, hermano. Ella conoce todas las cosas. Y eso es un voto que se pronuncia a la ligera, que se compromete para hacer algo a Dios o a una persona X, y si no lo hace, se le cuenta como pecado, y esas personas no confiesan ese pecado. Porque le parece que es natural. Entonces, hermano, Dios está buscando gente obediente. Y gente de fe que ponga su fundamento en la roca que es Cristo. Amén. Que edifique su casa en Cristo Jesús. Por eso dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Sí. Usted está haciendo la voluntad de Dios, y hoy que hay día de culto, ¿por qué no se congrega? Entonces no está haciendo la voluntad de Dios. A no ser que se congrega en algún otro lado. A su nombre sea la gloria. Pero también hay que hablar y que decir, y hay que hablar verdad. No mintáis los unos a los otros, sí. Dice, habiendo despojado con sus hechos del viejo hombre, lo dice en Efesios allí, hermano. Claro. Es tan fácil decir, no, hermano, estoy congregándome en otro lugar, pero gloria a Dios, que se están congregando. Alabado sea Dios. Miren lo que dice en San Juan 7, Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Juan capítulo 7. Gloria a Dios. Del 16 y 17 dice, Juan 7, 16, 17 dice así. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Ahora Cristo le estaba diciendo a su pueblo,
Alabados a Dios, allí en la fiesta de los tabernáculos, dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina, si la enseñanza es de Dios o si nosotros hablamos por nuestra propia cuenta o por si yo hablo por mi propia cuenta, lo dice Cristo. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que conocer si es la voluntad de Dios o no, lo que se está hablando, lo que se está diciendo. Porque no estamos hablando nada, hermano, de lo que no suceda. Estamos hablando, hermano, de lo que nosotros vimos ayer. De que cómo la gente es imprudente, cómo la gente es insensata, cómo la gente, hermano, no tiene impaciencia. A su nombre sea la gloria. Lo más que nos llevó más en nuestro corazón a meditar es que la gente del mundo no tiene a Cristo, vamos a decir. Pero esa gente que nosotros vemos que a veces se van a otra iglesia o dicen que son cristianos, son hijos de Dios y hacen todas estas cosas. Bueno, pero en primera Juan dice, el que dice, soy hijo de Dios. Claro, porque lo dice. Y el que dice, soy hijo de Dios y no hace lo que el Señor nos pide, es mentiroso, dice. Claro. Lo dice la Biblia, lo hemos hablado, lo hemos predicado hace varios viernes atrás. Amén. Que hemos estado predicando en primera de Juan. Sí, amén. En primera de Juan, ¿no? Gloria a Dios. Primera Juan. Entonces, el que dice y no hace, hermano, se le cuenta como un pecado. ¿Cuánta gente dice que es cristiano, cristiana y al momento de repente le da un insulto? O su vocabulario, hermano, es otro, es obsceno. Eso no es un hijo de Dios, no es de un redimido. A su nombre sea la gloria. Mire lo que dice en 1 de Juan 14, 23. Gloria a Dios. 14, 22 y 23. Gloria a Dios. Ahora dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esta palabra, hermano, no es de nosotros ni tampoco de Cristo, es de Dios. Es de Dios. Y si nosotros guardamos la palabra de Cristo que nos habla y la ponemos por obra, dice que nuestro Padre Celestial nos va a amar y van a venir a mí y van a morar conmigo, van a vivir conmigo a través de su Espíritu Santo en mí. Amén. Que está reposando en mi corazón. Gloria a Dios. Pero si yo no guardo la palabra, si yo no la pongo por obra la palabra del Señor, ¿qué hago? No hago nada. Estoy en desobediencia. Porque dice que el que no me ama, dice no, guarda mis palabras. ¿Cuántas personas hay, hermano, que escuchan la palabra del Señor y la ponen en olvido y se las echan tras las espaldas a la palabra del Señor y no la ponen por obra? Y siguen su vida cotidiana, sin ningún temor, hermano, encima. ¿Cómo Dios puede obrar, hermano? Si no ama la palabra del Señor, si no la medita, si no la pone por obra. Si no pone su fundamento en Cristo Jesús. Si no trabaja, hermano, alabados a Dios para levantar esos muros y levantar, hermano, esa casa en Cristo Jesús. ¿De nada sirve? Gloria a Dios que el Señor nos habla, ¿no? Amén. El Señor nos medita, nos habla, nos exhorta, ¿no? Gracias a Dios. Gloria a Dios. En primera de Juan, capítulo 2. Gloria a Dios. Todavía esto nos falta predicar, ¿no? Ahora en el capítulo 2, verso 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso, hermano, el mundo pasa y ¿qué? Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad permanecerá para siempre. Aleluya. Con él permanecerá.
permaneceremos con Él para siempre. Amén. Gloria a Dios. Permanecerán para siempre. Por más dificultades que pase, siempre se congregan, siempre están en Cristo Jesús, siempre están alentando y hablando y predicando la palabra del Señor a diestra y a siniestra. ¿Por qué? Porque vamos a permanecer en Cristo y su palabra permanece en nosotros. Porque el que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto. Lo dice en San Juan capítulo 15. Porque separado de mí nada podéis hacer. Y una persona que no hace la voluntad de Dios está separado de Cristo. Porque está haciendo su voluntad y no la voluntad del Padre. Estas son las palabras, hermanos, de obediencia de Cristo. Sobre las palabras de obediencia. Alabado sea Dios. Por eso dice 7:24. Gloria a Dios. Y cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Claro. Dice, porque el que hace, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo vimos allí en 1 Juan. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. En el versículo 24 dice, a un hombre prudente. Pero el que no hace la palabra de Dios, el que no es obediente, es un insensato. Santo y poderoso Dios. Una persona insensata. Gloria a Dios. Una persona imprudente, que le dicen lo que tienen que hacer y no lo hace. Una persona rebelde. Porque si fuera obediente, haría todo lo que dice su palabra y todo lo que le enseñara. Por eso dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y hoy, hermanos, ¿cuántas personas hay que están en la ruina espiritualmente? Que están amando y volcados más al mundo que a las cosas del Señor. Porque si hicieran la voluntad de Dios, hubiesen permanecido con Cristo y con nosotros, o en alguna congregación. Pero cuando descendió la lluvia, cuando empezó, hermano, a sentirse, hermano, alabanza a Dios, la persecución tanto espiritual como la física, cuando lo empezaron a dejar de lado a las personas, cuando lo empezaron a dejar solo por causa de Cristo, y vino el enemigo con un viento recio, con ímpetu, y la sacó, hermano, del camino. Dice, y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no estaba basado en la palabra. Porque se creía que y se decía, porque esa persona decía que estaba en Cristo Jesús. Porque esa persona decía que era una hija o un hijo de Dios. Pero nunca oraba, nunca leía la palabra. Siempre lo que Dios le decía ponía un pero. Y nunca meditaba en la palabra del Señor. Por eso cuando vienen las pruebas, hermano, cuando vienen las luchas, ¿cuántos insensatos hay, hermanos, alrededor nuestro, que cuando vienen pruebas, luchas y dificultades, o las dificultades mismas de la vida, en vez de dar primero a Dios, en vez de dar frutos del Espíritu, estamos dando obras de la carne? Sí. Porque pasamos a pura queja. Y hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Miren lo que dice en Lucas 6. También, hermano, el mismo pasaje, pero gloria a Dios. Pero tiene otras palabras, otros significados. Miren lo que dice. 6:46 de Lucas. Acá lo decimos. ¿Qué dice en el 46? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Acá hay una pregunta. Ahora dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Gloria a Dios. Porque todo el mundo le dice Señor. Sí. Señor, Señor, Señor Jesús. Pero para decirle Señor, tenemos que tener en cuenta algo, hermano. Que cuando nosotros estamos diciendo Señor a Cristo, estamos diciéndole que tú eres mi dueño, tú eres mi amo. Mi amo, Señor. Porque si realmente yo soy un siervo de Cristo, tengo que hacer lo que Él me pide que yo haga. Si yo soy su amigo, como muchos dicen que somos amigos de Dios, tengo que hacer lo que Cristo me pide para hacer. Porque Cristo me revela lo que realmente va a suceder. Y si yo no estoy orando, si yo no estoy velando, si yo no estoy, alabados a Dios, haciendo lo que dice la palabra del Señor y estudiándola, ¿cómo le puedo decir Señor? ¿Cómo me puedo decir mi amo? Mi dueño. ¿Cómo puedo decirle tú eres mi dueño? Si yo no hago lo que Él me pide para hacer. Por eso dice, en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren lo que sigue diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque cualquiera de estas personas que hace lo que yo les pido, le compararé a una persona prudente que edificó su casa sobre la roca, que es obediente a Él, que es obediente a su palabra, que por más cosas que vengan a su vida, no van a fluctuar, no se van a ir para atrás. Su confianza siempre va a estar en Cristo Jesús. Por eso dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Si no todo aquel que le dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Usted está haciendo la voluntad de Dios. ¿Y por qué le llama Señor a Jesucristo? ¿O por qué le llama, tú eres mi dueño, tú eres mi amo? Tú eres el que me compraste a precio de sangre, yo voy a hacer lo que tú me pides que yo haga. ¿Y por qué no lo hacemos? Si entendiera el pueblo lo que realmente significa las palabras. Pero hoy está lo que sucede, el pueblo está como lo que dice el profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo se muere, el pueblo de Dios se muere por falta de conocimiento de quién es Cristo, de quién es Dios. ¿Quién nos compró a precio de sangre? Cristo. ¿Y por qué no hacemos su voluntad? ¿Por qué no le servimos a Él? Si Cristo nos pide, hermano, para visitar, ¿por qué no visitamos? Si nos pide que nos congreguemos, ¿por qué no nos congregamos entonces? Por eso dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Cuando Cristo manda para hacer algo, ¿por qué la iglesia no lo hace? Todo aquel que viene a mí, dice, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces, toda aquella persona que viene en Cristo Jesús y lo escucha y escucha sus palabras y las pone por obra, entonces os indicaré a quién es semejante. Dice, semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que te quieren mover y te quieren sacar? Como la hermana Gabina cuando yo decía, ¿no? Cuando estábamos dando el testimonio. La querían sacar de todos lados, la querían dejar de congregar, la querían sacar de Cristo Jesús, sacar de la comunión con Cristo, pero ella siempre se mantuvo, alabados a Dios, siempre se mantuvo fiel a Cristo. ¿Por qué? Porque ella hizo lo que Cristo le pidió que hiciera.
Ella empezó a edificar su casa y puso su fundamento en la roca que es Cristo. Sí, amén. Porque ella estudiaba la palabra. Ella meditaba en su palabra. Ella ponía por obra lo que decía su palabra. Y por más que viniera gente, por más que quisieran sacarla de ese lugar, no pudieron. ¿Por qué? No la pudieron mover de su fe, no la pudieron mover de sus convicciones, no la pudieron mover de sus ideales. ¿Por qué? Porque estaba basado todo en la palabra del Señor y en lo que decía su palabra. Amén. Sí. A su nombre sea la gloria. Estoy dando un ejemplo, hermano. Un ejemplo de vida, un ejemplo. Como también la madre la afinada madre de nuestra hermana Estelia, también que eran fieles, hermano. Fieles. No lo vimos, pero sus testimonios dejaron testimonio, hermano, que eran fieles a Dios. Que se caminaban kilómetros dentro de la misma ciudad de Montevideo para ir a congregar. Para ir a buscar de Dios, no del hombre, para ir a buscar de Dios. Sí, Señor. A su nombre sea la gloria. Y hoy vemos, hermano, dentro de la misma ciudad, se hace porque hace calor, porque hace frío, porque está llovinando, porque está por llover, porque está tronando. Siempre buscamos excusas, hermano. Y después decimos que somos hijos de Dios. Después decimos que somos hijos de Cristo, somos hermanos de Cristo, somos hijos de Dios. Y que hacemos su voluntad. ¿Qué voluntad, hermano? Me parece que el padre de ellos, hermano, no es Dios, sino el padre de las mentiras. San Juan 8:44, ahí dice el verdadero. ¿De qué padre son? A su nombre sea la gloria. Por eso dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Por qué? Porque no estaba fundamentada en lo que dice en la palabra del Señor. No estaba fundamentada, hermano, su vida, no estaba fundamentada en Cristo, ni en lo que decía su palabra. Eran hombres de doble ánimo, o mujeres de doble ánimo. Decían que iban a servir a Dios, pero cuando venían, hermano, y la conquistaban, y le decían, ¿vas a ir a la casa, vas a ir a congregar hoy? Sí, yo venía a salir a dar una vuelta, a tomar unos mates. Bueno, pero el culto puede esperar. ¿Cuánto hace que no venís con nosotros? ¿Cuánto hace que no venía a visitarme? Vamos. Voy otro día. ¿Cuántos pasa, hermano? ¿Cuánto sucede? Que están dejando de congregar o de escuchar la palabra del Señor para otro día. Y si viene Cristo y no te agarra haciendo la voluntad de Dios, porque tenemos que ser prudentes. Alabado sea Dios. Y si viene Cristo, y si de repente, hermano, ni Dios permita, viene el ángel de la muerte y pide tu alma, y no te estás congregando y no estás haciendo, y no estás siquiera escuchando la palabra del Señor, ni poniéndola por obra. Hermano, ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta arrepentirnos? ¿Qué nos cuesta ser prudente, no imprudente? ¿Qué nos cuesta ser obediente a la palabra del Señor? ¿Qué nos cuesta, hermano? Es por nuestra alma que el Señor nos habla y nos exhorta, ¿no? Amén. Amén. No solamente por nuestras almas, está en juego la salvación. La salvación. Amén. Si no, Cristo, lo que padeció en la cruz, lo está padeciendo en mano. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque cuánta gente, hermano, está media extinta en el camino del Señor, que todavía no se ha convertido a Cristo. Que el Señor nos ayude a poder entender su palabra. Realmente, hermanos, los que van a irse para el cielo van a ser muy pocos.
porque son los que van a hacer la voluntad de Dios. Y hoy en día, hermano, hay muy pocas personas haciendo su voluntad, haciendo la voluntad de Cristo y lo que dice su palabra. Si Dios te ha hablado, hermano, y si el Espíritu de Dios te está redarguyendo en tu corazón y te está acusando tu conciencia que estás mal delante de Dios, en este momento arrepiéntete. Amén. Busca de Dios, arrepiéntete, tírate de rodillas, hermano, y pídele perdón a Cristo. Pero en serio, no hagas un voto a la ligera. Santo Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Busca de Cristo. Dile en tu corazón, he pecado, Señor. He sido un insensato, he sido una insensata, no haciendo lo que tú me pides y tú me mandas en tu palabra hacer. Sí, Pero me arrepiento, Señor. Me arrepiento en silicio y en ceniza. Sí, Señor. Amén. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Y de aquí en adelante, Señor, me la juego por ti. Lléname de tu espíritu. Ayúdame a poder congregar y a poder escuchar tu palabra, Señor. Amén. Y a ponerla por obra Gloria a Dios. para poder estar en los aires esperándote, para poder estar velando y esperándote, Dios mío, porque tú vienes pronto a buscar a tu iglesia. Dios te bendiga ricamente, hermano. Y si realmente has hecho esa oración sincera en tu corazón, y busca una iglesia para congregar, pero una iglesia que te predique en la sana doctrina, una iglesia, hermano, que pongan por obra su palabra, que se la jueguen por Cristo y por los hermanos. Santo Dios. Recuerda que Cristo te ama, que dio su vida en la cruz del Calvario por ti, pero tú tienes que hacer la otra parte, el poner por obra lo que dice su palabra, pero también tienes que poner de tu parte para seguirlo a Él Aleluya. y ser obediente a Cristo y a su palabra. Gloria a Dios. Déjanos un me gusta si Dios ha tocado tu corazón. Santo Dios. Y si tú estás aquí en la ciudad, mándanos un mensaje a los teléfonos que damos siempre a lo primero del programa. Alabado sea Dios, a nosotros o a nuestros hermanos que también están para ayudarte. Alabado sea Dios. Mándanos un mensaje, quiero congregarme con ustedes. Y ahí te vamos a contactar. Alabado sea Dios. Y vamos a estar orando por ti. Dios te bendiga ricamente. Gloria a Dios.